Bienvenidos amigos a Salud Dental, como todos los martes, programa en vivo, con la única diferencia que a partir del día de hoy estaremos 11 de la mañana. Tenemos una pequeña modificación en estos 55 años de Panamericana Televisión. La semana pasada les ofrecí un tema acerca del uso del láser para resolver algunos problemas del dolor dental. Este temita lo vamos a postergar para la próxima semana porque tenemos algunas dificultades con el equipo, pero hoy les vamos a ofrecer algo que es muy interesante, es un tema muy familiar, las fracturas dentales. Son muy comunes en odontología la fractura dental, por supuesto que nos pasa muchísimo. Aprenderemos cómo manejarlas, qué hacemos los dentistas para resolver este tema de las fracturas dentales y vamos a ver un caso clínico cuando la fractura dental es extrema. No dejen de acompañarnos, por favor. Gracias por seguir acompañándonos. Muy bien, la primera pregunta que seguramente nos tenemos que hacer en la casa es ¿cuándo se considera una fractura dental? Bueno, una fractura dental se considera cuando obviamente la pieza dentaria ha sufrido un desprendimiento de estructura dentaria, cuando se ha partido, se ha roto. Entonces, bajo este concepto de la fractura dental, que es muy común, como les decía, y es muy común encontrar que los dientes delanteros son los que se fracturan, ¿qué hacemos y cómo podemos entender este tema de la fractura? ¿Cómo lo podemos manejar en casa? Aquí hay dos consejitos que les puedo sugerir. La fractura dental generalmente ocurre cuando tenemos o una resina muy extensa, es una curación en el sector delantero, o un paciente bruxa. El paciente que bruxa también tiene la tendencia a romper las estructuras dentarias. Entonces, una de las primeras cosas que tenemos que entender es que cuando ocurre esta fractura, la primera posibilidad es a ver si existe sensibilidad dental. Si hay mucha sensibilidad dental, tendremos que ir al dentista para que recuperemos esta parte fracturada, lo recuperemos con una resina. Y esto es la situación más común, es esta fractura asociada a una resina. El segundo caso es cuando esto se fractura, esta pieza dentaria, y compromete el nervio de la pieza dentaria y ustedes van a desarrollar una sensibilidad. Ahí sí tendremos que pedir la cita con el endodoncista para permitir que no saque el nervio porque no hay otra opción, tendremos que sacar el nervio. Muy bien, nuestra productora nos dice, ¿qué podemos hacer frente a una fractura dental? Como les comentaba en el previo, si ya tenemos una fractura dental, ya no hay otra cosa más que reparar la pieza dentaria, reconstruir la pieza dentaria con resina. Entonces, la primera opción es reconstruir la pieza dentaria. La segunda opción es evaluar la posibilidad de visitar al endodoncista, ya que se ha fracturado la pieza dentaria y se ha comprometido el nervio. Si llegamos al extremo de hacer esta reconstrucción con el endodoncista, esta extirpación del nervio con el endodoncista, tenemos que evaluar la posibilidad de colocarnos un perno y una corona, que es una situación para prevenir y mantener esta pieza en el tiempo. ¿Cuáles son los tratamientos más comunes para las fracturas dentales? Los tratamientos más comunes son, el primero es una resina dental. Es una reconstrucción del diente con una resina. Esta resina tiene una antigüedad de más o menos 3 a 5 años. El segundo procedimiento muy común es las famosas endodoncias. Estos accidentes ocurren mucho en los niños. Los niños se caen, se fracturan las piezas dentarias y generalmente terminamos haciendo las famosas pulpotomías. Y en este caso, en el adulto tendríamos que hacer la endodoncia. Y la tercera posibilidad es que se fracture la pieza dentaria completamente y no tengamos más nada que hacer siempre que esta fractura sea hacia arriba, hacia el hueso. Y si esto ocurre, lo único que nos queda es hacer la extracción y obviamente terminar colocándole un implante dental. La otra pregunta, ¿qué tan comunes son estas fracturas? Actualmente se ven muchísimo por un tema de accidentes, pero ¿por qué? Los pacientes que son bruxómanos, aquellos que tienen la tendencia a bruxar, a rechinar como ustedes lo llaman, esos pacientes fracturan piezas dentarias, llegan a fracturar molares, llegan a fracturar los dientes delanteros, llegan a fracturar carillas de porcelana también, que es lo que se ve muchísimo en las consultas. Entonces, paciente que bruxa, ¿puede fracturar? Sí puede fracturar. La solución, una férula de relajamiento. Esta férula de relajamiento nos va a ayudar muchísimo a entender este tema de manejo para evitar las fracturas. Por favor, acompáñenos a ver un videito que le hemos preparado para ustedes, un par de casos clínicos que van a ser muy interesantes visualizarlos. Vean ustedes cómo aquí en esta primera imagen tenemos una fractura dental
Bueno, perdón, aquí tenemos una pérdida de la pieza dental, pero ¿por qué? Porque esta pieza ha tenido un problema endodóntico, entonces necesitamos retirar. Esta pieza tiene una fractura interna y era una pieza reconstruida con endodoncia, tenemos que sacar la pieza dentaria, no hay otra cosa que hacer. Este agujerito se llama alvéolo dental. Esto es algo bastante novedoso que ahora realizamos con mucha frecuencia, que es colocamos el implante dental y enviamos al paciente a la casa con su coronita. Como lo van a ver ustedes, sacamos el diente porque tiene una endodoncia que está mal realizada, ya tiene sus problemas de fractura, entonces no teníamos otra opción más que retirar la pieza dentaria y lo único que nos queda es pensar en la posibilidad de colocar el implante dental como lo van a ver ustedes. Empezamos a preparar el hueso, este es el hueso, esto es la cavidad, aquí está el implante, se está enroscando directamente al hueso. Es algo muy interesante. El objetivo de colocar un implante en esta zona es reconstruir la zona inmediatamente gracias a este procedimiento. Y lo otro interesante y novedoso es que colocamos hueso, porque ustedes se han dado cuenta que alrededor hay un espacio entre el implante y el hueso. Entonces utilizamos hueso artificial, ¿para qué? Para poder rellenar esta zona y que el volumen del hueso se mantenga y no se retraiga. Si se retrae, el factor estético va a ser importantísimo conservarlo para que nuestra coronita sea altamente estética. Para garantizar que esto ocurra con éxito, le colocamos un poco de autoinjerto, es un injerto del paladar, sacamos un pedacito de encía para tener volumen y que esto después tengamos éxito. Esto es otra cosa novedosa, es los famosos pilares de circonia. Este pilar de circonia nos ayuda a tener una coronita estética, ya no es de metal, ahora las colocamos de circonia, aseguramos con un pernito. Vean ustedes, todo esto es el mismo día de la cirugía, el paciente se va a casa con una coronita de plástico. Esto es un tratamiento bastante novedoso. Aquí está el famoso pilar de circonia para reemplazarlo después, colocarle encima una corona de circonia. Aquí tenemos la corona de circonia final, una zona donde hemos retirado la pieza dentaria porque la endodoncia no funcionó, tuvimos una fractura y tuvimos que reemplazarla por un implante y su coronita. Aquí tenemos, esto es muy común, se les cae la resina, se les rompe el diente, entonces necesitamos reconstruir esta fractura dental que es muy común en el sector delantero con una resina. Aislamos, colocamos un protector a nivel de las encías, aquí está la fractura, la pieza que tenía una resina se terminó de fracturar, empezamos a hacer una limpieza con una fresa, con una herramienta para limpiar el esmalte del diente, hacemos un lecho, una cavidad para reconstruir esta zona. Esto también puede ocurrir en la parte posterior, es muy común en la parte delantera, pero en este caso decidimos reconstruirlo con resina como se les comentaba. Empezamos a agregar unas sustancias químicas, empezamos a colocar la resina para darle color, utilizamos resinas de diferentes colores, esa famosa luz halógena que es para endurecer nuestra resina. Esta es una pasta de otro color, ya tenemos ahí dos colores incluidos, empezamos a darle la forma, tenemos una cintita de celuloide para aislar el diente, para que nos quede bonita. Aquí tenemos otro color, para aproximarnos un poco al color real del diente, ¿no? Se ve bonita. Y empezamos a ver la forma, la anatomía, para poder ganar este tema de la anatomía dental. Recordemos que este es un diente delantero y hay que caracterizar la pieza dentaria para que nos quede agradable, para que nos quede muy armónica. Finalmente, nuestra luz halógena para poder terminar de endurecer. Este era un instrumento para ayudar a que la anatomía del diente sea precisa, sea perfecta. Retiramos los excesos, empezamos a pulir como toda resina, empezamos a sacar los excesos. Empezamos a utilizar unos instrumentos para que el hilo pueda pasar, para que el paciente no tenga problemas con el tema de la higiene. Le damos la anatomía, vemos el tema de la funcionabilidad, la mordida y finalmente terminamos de pulir esta resina. Este es el tratamiento que se le da hoy día actualmente a todas las resinas del sector delantero. Son altamente estéticas nuestras resinas. Vemos el tema de la funcionabilidad, que todo esté muy bien. Y si no, este papelito nos ayuda. Retiramos los excesos de esta fractura. Ahí tenemos un punto azul que todavía está marcando. Este punto terminamos de eliminarlo. Le echamos un esmalte al final. Le ponemos un poco de una luz halógena nuevamente. Y esta resina está muy bien adaptada a la superficie del diente. Así que no tenemos ningún tipo de problemas más con esta resina que nos ha ofrecido un respaldo estético porque es muy agradable verlo. Muy bien, no dejen de acompañarnos por favor para contestar algunas preguntas.
Gracias por seguir acompañándonos. Empecemos a contestar algunas preguntas. Nos dicen, tengo un diente reconstruido y siempre se me desprende la resina. Esto es algo que pasa muchísimo, que creo que siempre nos preguntan, ¿cuándo podemos decidir en hacernos una reconstrucción con resina o cuándo tenemos que pasar a una carilla? O algunas personas están pensando en este momento, ¿cuándo debería ser una corona? Vean ustedes, el experto tiene que decidir. Está en proporción a la cantidad de diente que se ha perdido. Si la cantidad de diente que se ha perdido es extremo, entonces no consideremos la posibilidad de reconstruirlo con resina. Sé que es más económico y a ustedes les va a preocupar muchísimo eso, pero cada vez perdemos más diente y nos quedamos con menos posibilidad de reconstruirlo con resina y tenemos que pasar a una corona. Entonces háganle caso al experto. El tema es, si hay mucha reconstrucción, deberíamos de pensar en una carilla. Si hay una reconstrucción menor, 20-30% del diente, sí podremos utilizar todavía una resina. Y si ustedes ya tienen resinas anteriormente, piensen en la posibilidad de colocarse una carilla, que es una muy buena opción, una carilla de porcelana pura. Ok, tuve un golpe y terminaron extrayendo el nervio, pero cambió de color. ¿Qué debo de hacer para esto? Es muy común, actualmente ya no tanto si la endodoncia es realizada por un experto, que las piezas dentarias cambien de color. Hoy tenemos productos químicos, tenemos agentes blanqueadores que ayudan a mejorar el color del diente. Entonces, ¿podrían ustedes considerar la posibilidad de volver a hacer la endodoncia, limpiar muy bien la cavidad interna y utilizar unas sustancias químicas para mejorar este color del diente? Probablemente que te haya quedado producto de la fractura del nervio, producto de la fractura del diente. Así es que, para contarte que hoy sí tenemos productos ideales para poder obtener un mejor color en los dientes. Consideren esa posibilidad, consúltenle a un experto que estoy seguro que le va a dar luces al respecto. Me colocaron una corona y ¿por qué se rompió el diente? Cada cierto tiempo me duele la corona. ¿Por qué? Eso también es muy común, ¿eh? El paciente ya tuvo su corona, se le rompe cada cierto tiempo, se le rompe producto, me imagino, quiero pensar que es producto de la bruxada. El paciente está empezando a bruxar y obviamente empezó a desprender la porcelana. Como te vuelvo a decir, hay que considerar en primer orden la posibilidad de que seas un paciente bruxómano. Si eres un paciente bruxómano, eso hay que resolverlo con una férula de relajamiento. ¿Por qué? Porque un paciente que bruxa desarrolla tanta fuerza al momento de bruxar y genera un estrés sobre la porcelana. Y si la porcelana no tiene los espacios ideales, tengan por seguro que van a seguir fracturando porcelanas. Entonces, por favor, evalúen la posibilidad de utilizar una férula de relajamiento nocturna, rígida, y va a funcionar y creo que van a tener éxito al margen de tan solo de cambiar la corona, que no es un poco la idea. La fractura dental duele y ¿qué debo de hacer? ¿Cómo identificar si esto ocurre? Y decidir entre una carilla y una resina. Es lo que conversamos al principio. Una fractura dental, si es a nivel del esmalte, no va a doler fácilmente, con una simple resina lo podemos reconstruir y punto. El tema es cuando esta fractura llega a ocupar más superficie del diente y obviamente va a haber un tema de sensibilidad dental. Entonces, si hay un tema de sensibilidad dental, existe la posibilidad todavía de corregirlo con una resina, pero si no, vamos a tener que valorar la posibilidad de llegar al extremo de sacarte el nervio, porque obviamente se lastimó el nervio. Y si esto ha ocurrido, lo único que nos queda, como les decía al principio, es hacer la endodoncia y conversen con el experto acerca de la posibilidad de hacer endodoncia, perno y corona, porque esto podría dar lugar nuevamente a una fractura, porque si tan solo lo reconstruimos vamos a tener ese problema nuevamente. ¿Ok? Consejo del dentista. Hay que entender algo muy importante. El tiempo de la resina, de las resinas modernas, bien trabajadas, el tiempo de vida útil de una resina es más o menos de 3 a 5 años. Entonces, si ustedes tienen una resina en el sector delantero, las resinas naturalmente se contraen, cambian de color, se filtran. Entonces, la posibilidad de que se pueda formar o filtrar una carie por debajo de la resina es muy amplia, así que consideren la posibilidad de tomarse una plaquita radiográfica para descartar que esta resina esté vigente los años que queremos, los 3 a 5 años, porque si no vamos a tener problemas de filtración y eso es algo que deberíamos de tener en consideración. Ok, el tema para la próxima semana, está de más reiterarlo, el tema va a ser manejo del dolor dental gracias al láser infrarrojo, que es una tendencia muy nueva en el mundo. El láser infrarrojo se usa en muchas especialidades y nosotros en cavidad bucal también ya lo estamos utilizando y les voy a mostrar, como les ofrecí la semana pasada, algunos casos. Esto va a ser muy interesante. Muy bien, el próximo martes tenemos ya un año al aire. Vamos a tratar de festejarlo
y con compañía aquí de todo el equipo que nos está diciendo cómo es, doctor. Bueno, les agradezco muchísimo. El próximo martes entonces vamos a cumplir un año al aire. Gracias por seguir acompañándonos. Los esperamos el próximo martes.